Bienvenidos a Gente Grande, un espacio en el que damos voz a las personas mayores que se preguntan cómo tener una longevidad saludable y que quieren vivir para contarlo. Soy la psicóloga Alexandra Landazuri, dirijo Guiarte, comunidad que promueve el autocuidado en las personas mayores. ¿Y tú? ¿Cómo te estás preparando para vivir tu nueva longevidad? Hay momentos en la vida en los que nos miramos al espejo y el rostro que aparece nos hace preguntas. Las historias que contamos y las que elegimos escuchar pueden ayudarnos a entender quiénes somos cuando el tiempo avanza y la familia cambia. Como decía Ingmar Bergman, uno de los grandes directores de cine del siglo XX, el cine es la vida a 24 cuadros por segundo. Quédate con nosotros y escucha la conversación completa. A veces una historia ajena ilumina la propia. Bienvenidos a Gente Grande, un espacio en el que queremos entender las implicaciones de vivir y envejecer en el siglo XXI. Hoy nos acompaña Pablo Arturo Suárez. Él es director de cine, un director ecuatoriano de cine y publicidad, docente de la Universidad San Francisco de Quito, creador de contenidos de Educa TV. Ha dirigido cortos y largometrajes. Su más reciente largometraje se llama Nosotros, mi papá y el perro. Para hablarnos de esto está hoy aquí Pablo, su director. Gracias por estar hoy en Gente Grande. Muchísimas gracias, Alexandra. Qué gusto poder compartir contigo, conversar, conectar y hablar de esto que también es tan importante, que es del crecer, la adultez y no estas diferentes etapas de la vida que siempre van a estar de alguna manera presentes en nuestro día a día, sea con nuestros abuelos, nuestros padres o nosotros mismos al crecer. Así que encantado. Exactamente. También nosotros vamos a transitar por ahí, como dice un poema, a todos nos va a caer la tarde, ¿no? Así es. Y te quería preguntar, partir preguntándote, si el cine fuese un espejo, se dice mucho de esto, ¿no? Que el cine es como un espejo de la sociedad. Si realmente lo fuera, ¿qué crees que moviliza más al público? ¿Verse sus arrugas reflejado con arrugas físicas o verse reflejado con arrugas emocionales? Yo te diría que las arrugas emocionales son las más importantes, ¿no? Son esas que nos marcan, Ujú. que nos trascienden, que nos permiten observarnos, pero también reflexionar. Y de ahí, para mí, hay una presencia muy fuerte también de las arrugas físicas, porque siento que muchas veces también son el reflejo de la vida o de lo que has pasado en la vida, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esas dos arrugas están de la mano, pero obviamente las emocionales son las que más nos profundizan, ¿no? Nos movilizan de cierta manera y el cine, bueno, de eso se encarga también. También. Tuve la oportunidad de estar en la premiere de la película en Guayaquil, un largometraje muy particular, diferente a lo que se ofrece en el cine ecuatoriano. Cuéntanos un poco la historia de esta película, cómo surgió la idea, cuéntanos. Chéverísimo. Verás, la idea surge en un viaje a la playa con mi hermano hablando sobre hacer cine y hacer cine como de comedia, hacer una comedia que nos permita reírnos, pero también esta idea de hacer cine en base a una historia de hermanos. Y de ahí fue mutando y creciendo y se volvió una historia de familia más que de hermanos, y una historia que buscaba transitar en un núcleo familiar en sus diferentes generaciones. Le sumé al Ave Jaramillo, que es un comediante reconocido a nivel nacional, para que construyamos el guión. Y se sumó a Dani Granja, que también es otra guionista ecuatoriana que vive en Estados Unidos, y juntos construimos este proyecto. Y después hubo un viaje súper lindo de lograr financiamiento, lograr volver realidad el proyecto, que eso es donde más tiempo a veces nos toma a las personas que hacemos cine, porque el cine tiene en general muy poco apoyo a nivel nacional, pero conseguimos o encontramos unos aliados, socios claves estratégicos, como fue Semaica, Witty, que nos ayudaron en esa etapa primera. Ecuavisa también se sumó.
Y después cerramos ahora con el apoyo también de Quito Marca Ciudad, de Quito Turismo y de la provincia de Pichincha. Entonces, el combinar estas entidades, tanto privadas, públicas, nos permitieron justamente encaminar el proyecto y traerles ahora esta película que desde el corazón, desde una etapa de espacio muy sincero, busca que conectemos con la familia, busca que Ujú. conectemos con nosotros mismos, que nos emocionemos, pero que también nos riamos, tengamos un momento de reflexión, de risa, que acompaña la vida también, ¿no? Es importante reírse de las cosas que nos pasan. Sí, se podría decir que la película tiene eso que es tan propio de los quiteños, esa sal quiteña como humor, aunque es más humor negro que humor tipo Claro, salteña. ¿Qué opinas? yo, ¿Qué tipo de yo humor diría es que yo realmente? creo que sí es la sal quiteña porque es como reaccionamos a las cosas que nos pasan, la sal quiteña, Ajá. pero es la sal ecuatoriana también, o sea, creo que tiene mucho de cómo somos los ecuatorianos en general. Cuando nos pasan cosas, a veces preferimos reírnos de las cosas que nos suceden, ¿no? O sea, como ya pasó el susto y de ahí viene la risa, ¿no? Ujú. Somos Entonces, resilientes y nos siguen pasando cosas, pero ahí estamos, con optimismo, según dicen ciertas encuestas. con optimismo, sí, y Ajá. sobre todo tratando de encontrarle la vuelta positiva a las cosas. Entonces, sí buscamos desde ese lado explorar con el humor negro, ¿no? Como dices tú, conectar con la gente y que la gente se emocione con el proyecto, se emocione con lo que está viendo, pero también reflexione un poco, ¿no? Ujú. Entonces nace de una conversación con tu hermano, que parte del vínculo filial, si se quiere, de hermanos, pero luego viene el marco de una familia y de las distintas generaciones. Em, pero también en esta película, Nosotros, mi papá y el perro, abordas un tema que no es menor, perdón, que es em, la crisis de la mediana edad llamada en los anuncios de la película, o yo prefiero llamarla las transiciones, ¿no? Que se dan no solo a la mediana edad, las hemos vivido antes, de adolescente a joven, pero como que a esta edad también se nos marcan muchas cosas y aparecen varios personajes, ¿no? No está solo la pareja de padres y el hijo, sino que está también un abuelo, ¿verdad? En relación con el chico y un perro. Cuéntanos un poco más sobre por qué elegiste este momento, poner el foco en eso, porque has podido elegir el tema del padre mayor, pero elegiste la crisis de la mediana edad. Cuéntanos por qué lo elegiste. Bueno, yo creo que es muy importante hablar de esta crisis o transición de la mediana edad, como dices tú, porque es clave conectar con esta etapa, especialmente de la masculinidad de los hombres, ¿no? En general no se habla mucho o callamos de esta crisis. Ujú, Siento que nos cuesta darnos cuenta o asumir que estamos en una etapa de transición o en una etapa en la que nos conflictúan las cosas, nos conflictúan las cosas que hemos hecho en la vida. Siento que es una etapa en la que también estoy transitando y desde ese lado como realizador me interesaba explorar. El cine a la final siempre es catártico, ¿no? Es un viaje de catarsis con uno mismo y siento que eso pasa mucho en esta película. Y también creo que me gustaba cómo transitamos esta transición alrededor de una familia en sus diferentes generaciones, ¿no? Ayer que veíamos la película en el preestreno acá en Quito y me pasó igual en Guayaquil. Es interesante cómo también tienes otros papeles o roles que surgen a raíz de esta edad, ¿no? O sea, Sebastián, que es este hijo que también se vuelve una especie de padre de su papá, ¿no? Porque los padres ya en la adultez, en su etapa ya de la tercera edad, empiezan a ser otra vez como adolescentes un poco, ¿no? Entonces nos parecía también linda esa reflexión que surgió ayer de conversaciones con la gente que vio de cómo también hay un poco esa dinámica de Sebastián cuidando al papá, estando pendiente del papá, como uno sería, como un papá normalmente es cuando uno es niño o adolescente. Entonces, cómo estos roles se van invirtiendo en la vida y cómo a partir de este punto nodal que vendría a ser la mediana edad o estos 45 años, hay un montón de situaciones familiarmente que empiezan a pasar alrededor tuyo, ¿no? Y en este caso, en su relación de pareja, en su relación de hermanos, en su relación con su padre y en su relación de él, en su paternidad. Entonces, creo que me gustaba un montón hablar de esta familia desde este personaje que está en este como punto medio, como en este punto Sí, muy como particular de la gestionando vida. todos estos vínculos Ajá. también, ¿no? Con el padre, con el hijo, con la esposa, su propia crisis, ¿no? Exacto. Y cómo a veces en ese gestionar, obviamente te equivocas.
claro. cometes muchos errores, pero en esos errores también encuentras la solución. Mm, Y un poco lo que hablamos en la película es que muchas veces esa solución está en las diferentes maneras de expresar el amor dentro de tu familia, ¿no? Entonces, mm. esa era la razón de hablar de esta etapa y también porque siento que se habla muy poco, ¿no? O Sí, sea, siento que en general sí. no exploramos mucho, ¿no? Se habla muy poco. Sin embargo, sí han habido películas no del cine ecuatoriano que tratan este tema. Me parecería que es como la primera de cine ecuatoriano que trata la crisis de la mediana edad, ¿o me equivoco? Me parece que hay un par más Ah, como Agujero Negro, Gafas Amarillas, películas súper lindas también ecuatorianas. ya. Y esta un poco encamina hacia ese viaje del humor negro, pero en esta sí hay un enfoque muy fuerte en la familia, ¿no? Como Mm, no solo yo en la crisis desde el personaje que transita el mundo, sino la crisis enfocada en este círculo súper presente sí. de la familia, ¿no? Y es interesante porque es una crisis hacia adentro. O sea, cuando a veces en las películas, no he visto las que mencionas, tal vez estoy equivocada y voy a caer en un prejuicio, pero No. normalmente cuando se aborda el tema de la crisis de la mediana edad se habla de cuernos, ¿no? De que el hombre o la mujer se van con otras personas, pero acá es hacia adentro. ¿Qué pasa al interior de la familia, ¿no? Sí, son cosas que están, digamos, esas dinámicas suceden y pasan. Pero sí pasa un montón. Para nosotros era muy importante hablar de esa familia, ¿no? Mm, De cómo transitan esa familia. Porque mm, era una película que él, para mí, no quería que sea un personaje que esté solo. Sí, solitario, capaz, pero no solo, ¿no? mm. Sí, sus recursos, tiene sus recursos. Sí. También mencionaste hace un momento, tiene otro ingrediente, que es el tema de la intergeneracionalidad. Presentas a varias generaciones. Se sabe hoy en día, por el cambio demográfico que estamos viviendo, que hay familias en las que pueden convivir y cohabitar hasta 5 generaciones. Esto ya es posible hoy. Todavía no son un montón, pero ya es posible. En tu película estamos hablando de 3 generaciones. ¿Qué descubriste tú como cineasta cuando estaban construyendo el guión con las otras personas que mencionaste? ¿Qué descubriste al ponerlas a dialogar en una misma historia? Qué lindo eso que dices de vivir y transicionar entre diferentes generaciones, ¿no? Y Mm, cómo vive. Para mí, algo que ponte, y te voy a poner como ejemplo, la película le ha ido muy bien en festivales internacionales, seguimos entrando cada día, nos llega una nueva noticia linda de otros festivales, y sobre todo festivales en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos. Y eso a mí me ha causado mucha curiosidad, porque de repente esta película ecuatoriana sobre un hombre en su crisis de la mediana edad empieza a conectar tanto con el público latino estadounidense y el público estadounidense y norteamericano. Y yo creo que es sobre todo porque por un lado está el tema universal de la mm, crisis o transición de mediana edad, pero sobre todo hay un tema de la latinidad vista desde un núcleo familiar, una familia diferente a la que ellos están acostumbrados. En Estados Unidos tú cumples 18 años, te vas de la casa a vivir tu vida y regresarás para Thanksgiving y ya está, ¿no es cierto? Pero en Ecuador convivimos como familia casi toda la vida. Y mm, eso es algo muy particular de lo latino y muy particular también de nosotros los ecuatorianos. Y mm, siento que eso es algo que descubrimos, para nosotros era como darlo por sentado, ¿no? O sea, como no estábamos hablando de algo nuevo, sino estábamos hablando desde donde venimos, de las cosas que nos pasan, de estas familias que están siempre juntas, ¿no? mm, Y a su vez fue lindo ver cómo cambió y de repente en ese sentido se vuelve más como trascendental las relaciones dentro de esa familia y eso es algo que nos encantó y que eso haya conectado de tal manera que nos permita emocionar y mm. conectar a la Que la gente y gente al... se identifique con la historia, Ajá. definitivamente. Y que trascienda Em, fronteras de eso, ¿no? Correcto, porque es Sí. universal de alguna manera también. Pablo, en tu película los hombres se muestran vulnerables, especialmente el protagonista. ¿Crees que de alguna manera el cine está redefiniendo lo que significa ser fuerte?
Sí, yo creo que tal vez el cine busca una manera de encontrar, sobre todo, hablar de las debilidades abiertamente, de las Mm, cosas que no son comúnmente lo fuerte, sino como a través de esas debilidades encontramos la fortaleza. Y creo que las debilidades son lo que nos termina de forjar, de conectar y de volvernos, ¿no? Entonces sí, sí, yo te diría que sí, pero no desde mm, la clásica Rocky, ¿no? Aunque no, Rocky es hermoso porque no. también es más débil, ¿no? Pero Supera, digamos, ujú. ajá, pero digamos, Superación. no desde el clásico, ajá, voy al gimnasio y Mm, soy súper fuerte simbólicamente, ¿no? Sino mm, como desde las cosas que nos muestran débiles o que nos muestran frágiles, encontrar la fortaleza. Y eso es algo que a mí me sí. gustó mucho. Y en todo Mm, tipo de cine, desde el cine más dark house, del cine comercial hasta el cine súper intelectual. O sea, siento que el poder hablar de seres humanos y cómo nos relacionamos es ya un viaje de fortaleza, ¿no? Porque al final el cine es de entretenimiento, pero también es mucha psicología, ¿no? Es mucha mucho. conexión. Te invita a reflexionar, te invita a mirarte, ¿no? Mirarte si hay heridas, mirarte con qué cosas te enciendes también, ¿no? Exacto. Qué Sí, cosas te dan vida. Y incluso me atrevería que el cine te invita a tomar mejores elecciones, te da ideas de cómo tomar mejores elecciones. sí, total. Ujú. Y, a ver, capaz no te da respuestas, pero No, ya el hecho no. de plantearte la pregunta es lo que a mí me gusta. O Mm, sea, el hecho de que tú dudes o te preguntes y dices, será por acá. Ya si logramos crear preguntas en el espectador, que preguntas hacia ellos mismos, no, no con la película, sino hacia ellos mismos, ujú, yo creo que ahí ya, ahí está listo. O sea, para eso hago cine, ¿no? ujú. Am, ¿Qué reacciones te han sorprendido del público hasta aquí, en las salas que has estado? Has estado en Quito, Guayaquil, Cuenca. ¿Qué reacciones te han sorprendido cuando el público ve la película? A ver, a mí hay varios elementos de una peli. En lo sencilla o simple que es, tiene un montón de capas y complejidades, ¿no? Y me gusta un poco, por un lado, la reacción de la risa, los momentos de risa. Obviamente, Montserrat tiene como esta posibilidad de Sí, llevarnos a una risa fantásticamente, pero también los momentos de Sebastián, del Alejo. Entonces, me gusta un montón que la gente se ría, que se conecte, pero también, ¿sabes qué? Siento que hay estos momentos de como de silencio y reflexión, o estos pequeños momentos en los que los personajes están hablando cosas como más íntimas, más profundas, que siento que la gente se conecta y conecta. hasta se emociona, lagrimea un poquito. Sí. Entonces, lograr esa combinación, que tengas en una película momentos de risa, pero también momentos como de conexión y casi de emocionalidad con los personajes, eso es lo que a mí me... Fuerte. Y bueno, la elección de un actorazo como Alejandro Fajardo creo que fue un gran acierto, porque que por ahí me pareció escuchar en alguna entrevista que le hicieron que él sentía que este era un personaje que era él mismo. O sea, bueno, los actores tienen esa propiedad, pero él mismo está en esa edad. Entonces es un personaje que le calzó en la piel, si se puede decir así. Sí, yo creo que el Alejo, cuando ya escribíamos el guión, yo ya sabía que quería que sea él. Qué bueno Ah. que aceptó. O sea, yo no hice casting, no es que dije, a ver, no dije, escribí pensando en el Alejo y siento que eso es algo fantástico de este país, de que tenemos grandes talentos, grandes actores. Lamentablemente tan poco cine, porque me encantaría poder verles en más papeles a todos, ¿no? O sea, como cada, que cada uno tenga dos o tres películas al año, porque sí siento que lo que le da el Alejo, lo que le da la Monse y le da todo el resto del elenco es una fuerza a la historia, al personaje. A la final es una película que se sostiene en las actuaciones, ¿no? Que Claro. depende mucho de esas actuaciones. Entonces sí hay esa conexión y creo que para Alejo también era interesante trabajar esto del humor negro, ¿no es Mm, cierto? Entendiendo que no estábamos haciendo una comedia como física, ¿no? Como es tipo una comedia tipo Chaplin o estas comedias más del chiste más rápido, ¿no? Que está hermoso que existan, pero no era ese tipo de comedia, era más una comedia más íntima, más de personaje. Y mm. creo que el Alejo era perfecto para eso, porque se siente chistoso sin serlo, ¿no? O sea, como Claro. que está transitando por una crisis.
y Sí. en esta crisis se conecta con la Y risa. ahora que mencionas esto, este tema del humor, que es un tema también casi como un personaje de la misma película, por qué elegiste el humor negro como recurso para hablar de crisis personales? Yo creo que porque la manera más sincera de conectarte a veces es a través de la risa. O sea, si es que yo como espectador me empiezo a reír, empiezo a conectar y entretenerme, ya como que rompo esa barrera que normalmente nos ponemos para no sentir. Entonces, la Mm. risa es una manera como que permite abrir esa barrera y después ya te emocionas, ya no importa, ¿no? Ya como que entraste en este Como que viaje. uno baja las defensas y entonces ustedes pueden entrar Ese es, al público directamente. Sí, alguien me lo eso dijo es. alguna vez, que con otros, es como un lubricante social, así me lo dijeron, Sí, puede ser, ajá, en que exacto. todo rueda, digamos, ¿no? Exacto, y a raíz de la risa, a raíz a ver, la risa nos lleva a conectar con los Mm. personajes, ¿no? O Sí. sea, como cuando uno se enamora, normalmente se enamora si es que te hacen reír o si te ríes mutuamente, ¿no es cierto? Ujú. Como que ahí pasa algo que abre una posibilidad de una conexión. Y siento que en el cine es igual, y en este tipo de cine específico, que busca que crear esa conexión con la risa, con los momentos como divertidos, reírnos de nosotros mismos y después ya es mirarte al espejo y reflexionar y conectar, ¿no? Y es un Entonces, canal que se la abre ahí. combinación. Y Ah. bueno, en la película también hay un perro. ¿Qué simboliza el perro? Sin spoilear, ¿no? Para que las personas puedan ir y ver la película y disfrutarla, pero así, en poquito, en corto. ¿Qué simboliza el perro? ¿Por qué incluir a un perro? El perro es el símbolo del paso del tiempo para mí, ¿no? De cómo la vida nos va acompañando, es un compañero fiel, es un perro adulto que está con ellos toda la vida, que les acompaña, ¿no? Es un perro en una etapa de observación, de acompañarlos, ¿no? No es un perro juguetón, más bien es ese perro que está Sí. escuchando, mirando, en silencio. Y eso es algo que queríamos trabajar mucho y siento que también la gente, todos amamos las mascotas, sean gatos, sean perros, Mm. pero sobre todo para mí era importante que se sienta parte de la familia. O sea, que no Mm. es No es que Sí. no es una peli sobre la llegada de un perro, sobre, no, es como ya todos son parte, ¿viste? Es como una familia que ya llegamos a esta familia ya en su adultez, ¿no? O sea, en la adultez del perro, en la adultez del papá, en la mediana edad, como que nos abren la puerta a ver una familia ya en transición, o sea, transitando. Sí, también Y que eso es me algo que parece que has queríamos. captado algo de la época, que es que el perro hoy en día o la mascota que sea, tiene un lugar muy importante en las familias. Ujú. Ves la cantidad de pet shops que hay en las ciudades y en el mundo cuando uno viaja también es importante. Entonces, hay estos amores de cuatro patas, como me decía una amiga psicóloga, y están presentes. Es como que has podido reflejar una realidad, ¿no? De muchas familias. Sí, sí, los perros, los gatos, hay gente que Mm. tienen hasta cerditos chiquitos, baby pigs. O sea, siento que la mascota es tan importante, no necesariamente por el hecho de la mascota, sino por lo que causa emocionalmente en sus amos, en sus dueños, ¿no? Ujú. Y Sí. eso es algo que queríamos tener. Y creo que esta familia no podía no tener un perro. Era como, siento que es clave para ellos, y para su compañía, ¿no? Y hay también un personaje mayor, ¿no? Y sobre la vejez me gustaría que hablemos un par de cosas. Venga. Primero, ¿en qué momento, como cineasta, desde tu ser cineasta, consideras que una persona puede empezar a sentirse grande? ¿Crees que es más un tema de alcanzar una cierta edad o un momento en que hay como más conciencia de la edad? A ver, como cineasta, como realizador, creo que sí es un viaje más llevado a la conciencia. Mm. Obviamente la edad no perdona, digamos, la edad pasa y cambia y sigue ese camino, ¿no? Entonces sí va a estar presente, pero también hay un viaje del camino recorrido, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, a mis casi 40 años, a ratos todavía siento que estoy en mis 30 y como que, y no es negar los 40, sino como buscar el momento en la vida en el que está uno.
Ujú. Y después sí te voy a decir que para mí hay un interés muy grande en hablar de la adultez y en el cine. Mi primera película, Tan Distintos, no sé si la pudiste ver, si no te invito a verla, es la Me película de dos encantará. abuelos en su edad madura que están en una casa en la playa con su nieto y se habla sobre los secretos del pasado y las familias también. Es más un drama, pero te invito a verla porque siento que habla mucho de eso. Para mí hay una exploración hacia a la madurez y a la tercera edad desde mi cine. Ahorita estoy desarrollando una película ¿Dónde se la inspirada. puede ver? Perdón que te interrumpa, me parece muy Esta interesante. te va a gustar, se llama Tan Distintos y está ahorita yo te paso el link, pero está en Cholo Plus, que es una especie de Netflix de películas ecuatorianas y Ya. está gratis de ahí para que la Ah, veas. fantástico. Y que la vea la audiencia también, que nos La esté vea la escuchando. audiencia, sí, para que tengan, es igual una historia de familia, de personajes, es un poco más drama y habla más de los silencios de una pareja ya en su etapa adulta Ujú. y la abuelitud, ¿no? Los abuelos. Sí, no, no Y conocía que ya habías tratado el tema de la vejez en una película. sí, sí, está. Perdón, sí, termina tu Está idea. muy presente en mí porque yo tengo una conexión o tenía una conexión muy, muy, muy cercana con mis abuelos. Mm, Y justo ahorita estoy escribiendo una nueva película con la que ganamos un premio de desarrollo la semana pasada en Chile mm, sobre la vida de mi abuela que combina el Ecuador en los años 50, es un poco sobre la niñez de mi abuela y cómo fue creciendo en este Ecuador como más tradicional, en estas familias tradicionales de los años 50 en paralelo a su etapa final de vida que sufrió de Alzheimer. Entonces, mm, es un viaje en dos momentos temporales entre nosotros como nietos con mi abuela o yo como nieto con mi abuela y su Alzheimer, mientras vamos a un viaje temporal a estos años en este Ecuador de los años 50, el Pasillo, el mm. Quito, un poco el momento bien puntual que vas viviendo el país. Entonces, hay una combinación narrativa y como ves, sigo explorando el tema. Qué Obviamente en esta... interesante que existan cineastas como tú que toman en cuenta este tema, porque si bien a todos nos va a caer la tarde, también estamos alrededor de estas edades, 40, 50 años, observando a nuestros familiares mayores más cercanos que están vivos. Gracias a la ciencia, a la medicina y sus buenos hábitos están con nosotros, ¿no? Y son personas de 80 hasta 90 años. Como te decía, hay hasta 5 generaciones en una familia hoy en día. Y te me adelantaste a responder una pregunta que te tenía sobre el tema de la vejez, y es que si tuvieras, pero ya lo tienes, ¿verdad? Que filmar una historia, pero a lo mejor quieres filmar otra. Si tuvieras que filmar una historia o una nueva historia sobre la vejez, ¿qué te gustaría narrar? A ver, hay varios proyectos, de alguna manera están súper metidos en mi vida el tiempo y Mm, la adultez. Yo diría que este de mi abuela es el más importante, se llama Tu silencio y el pasar del tiempo. Y es importante porque es una película sobre entender quién es uno en esta vida en medio de situaciones complejas. Habla sobre la memoria de mi abuela mientras está perdiendo la memoria, ¿no? Mientras se está desvaneciendo. Entonces, ese viaje es un drama, es un melodrama histórico, es una película bien compleja porque implica varios tiempos, épocas temporales, el pasillo como un elemento fundamental que nos trasciende la música nacional, ¿no? mm. Eh, entonces yo diría que ese es uno, y de ahí quiero hacer una película también histórica sobre mi bisabuelo, Pablo Arturo Suárez, y un poco su viaje también por la medicina en este país y lo que hizo por tantas personas en su momento. Entonces, esos dos son proyectos históricos que involucran también un tema de la edad, digamos, y el paso Tu del abuelo tiempo. fue médico. Mi bisabuelo fue médico, fue uno de los médicos más importantes de este país, trabajó mucho tiempo por la tuberculosis. Cómo se llamaba Y él? Para... Pablo Arturo Suárez, ajá, tal cual. Tal como tú. Aquí, claro, hay un hospital en Ecuador, en Quito, que se llama Pablo Arturo Suárez, que lleva su Ah, nombre y todo. Entonces, va a haber un viaje también de ahí que también habla desde ciertas etapas de adultez. Y yo diría que esos son en cuanto a la tercera edad o a esta mayor, es esta un tema que etapa. te convoca, por lo que Me veo. convoca, sí, sí, total, y me gusta. Y siento que en general, de alguna manera, siempre van a estar presentes personajes
así no Sí. sean películas sobre temas de la tercera edad o la adultez, siempre van a estar personajes importantes ahí, ¿no? Estabas comentando a propósito de lo que estás haciendo en este nuevo proyecto en relación con tu abuela que tuvo Alzheimer, que la música tiene un lugar especial, el pasillo. Pero en perdón, en esta película, nosotros, mi papá y el perro, la música también es protagonista y tienes a un músico maravilloso. A mí me encantó la banda sonora de Alex Eugenio, ¿no? Es el cantante. ¿Cómo así? Además es un chico súper joven, que toca boleros, compone boleros, y es muy linda la música. ¿Cómo así este match también con este artista? Para mí había algo que era importantísimo cuando empecé a escribir el guión, que yo quería que la película sonoramente se sienta como una especie de música de ascensor, en el sentido de que esta música que nos acompaña y nos transita, pero que nos tiene en el mismo espacio y mismo lugar. Entonces empecé a desarrollar, al inicio cuando escribía escuchaba mucho la música de un compositor brasileño que se llama Walter Vanderlei, que toca órganos y que es básicamente, tú escuchas su música y es un bossa nova cuasi ascensor, ¿ya? Es como la música que de lobby o de lounge así de los años 50. Entonces me gustaba mucho como que sonoramente sea el camino. Y ya cuando empezamos ya a escribir y filmamos, dije, a ver, ¿cómo quiero esto, pero versión ecuatoriana? Entonces pensé mucho en el bolero. El Mm, bolero como este ritmo con la cadencia y con la guitarra y con este acompañamiento como medio melancólico. mm, Y descubrí por cosas de la vida que existía este músico guayaquileño increíble que se llama Alex Eugenio, el romántico de la perla. Y le escribí así descaradamente por Instagram, nos juntamos una vez en Guayaquil, le gustó la idea y compuso la música para este proyecto y para ello soy súper agradecido porque hizo una canción lindísima, ¿no? Que es la que sale en la Hermosa. película y al final que vamos ya a sacarla ahora en Spotify esta semana. Y además tiene todos estos momentos sonoros de guitarra que van acompañando la película. Entonces, justo logró eso, como que evolucionamos de este camino que te digo de la música de ascensor a esta música más melancólica con un toque muy ecuatoriano, que es este bolero slash pasillo slash pop, Mm. pero que sí acompaña la historia, ¿no? Condensa, me parece todo, ¿no? Con la música. Pablo, el tiempo se nos va como agotando, pero no quiero terminar esta entrevista sin hacerte unas cuantas preguntas más a propósito de lo complejo que es hacer cine en Ecuador, ¿no? Implican no solamente talento bueno, saber hacerlo, sino también ser resilientes, ¿no? Tener una resistencia, porque no es fácil, ¿no? ¿Cuáles han sido para ti y para tu equipo los principales desafíos que han tenido que enfrentar para llevar adelante este maravilloso proyecto? El cine es un arte muy linda, pero muy compleja porque no se hace sola, se hace en equipo, es un arte colectivo que depende de muchísimas personas. Ayer que estábamos en el preestreno, pasaron adelante y estamos casi 100, ciento y pico de personas que hemos sido parte de este proyecto. Y eso hace que sea muy difícil de financiar. Entonces yo diría que lo más difícil es eso, conseguir el financiamiento y conseguir a estos apoyos, estos socios estratégicos que permitan sacar adelante los proyectos. Si hubiera más acceso a financiamiento, fondos locales, fondos provinciales, fondos municipales, que cada municipio tenga su fondo, Mm, que permitan apoyar y combinar esto que te digo entre empresa privada y empresa pública, se habría más cine nacional. Yo siento que lo más difícil es financiar cada película, es como un viaje, es una carrera cuesta arriba, pero hace que llegar a la cima sea tan valioso, valores tanto el proceso y estés orgulloso. Entonces, yo creo que es la combinación de esas cosas. Ojalá podamos buscar maneras de financiar el cine ecuatoriano de una manera más rápida. Y yo te diría que ahí viene el público, que ujú, vayan. Dependemos que ustedes vayan. Si llenamos las salas, si logramos demostrar que el cine ecuatoriano es entretenido, pero a su vez también, bueno, buen cine, no solo por ser cine ecuatoriano, sino cine bien hecho. ujú. Eso va a permitir que hagamos la siguiente. Entonces, ojalá llenemos las Eso salas quería para... resaltar, porque no es vayan a ver la película porque es hecha en Ecuador, no es
por ahí la cosa, sino vayan a verla porque es muy buena. Tiene buena música, tiene buenos actores, tiene una trama súper interesante y quiero aprovechar para que la gente se anime a ir a las salas de cine y que se mantenga en cartelera por varias semanas. Espero eso, muchísimo. Y eso, pensando en el público, ¿qué necesita el público ecuatoriano para confiar más en su propio cine? Porque siempre estamos como mirando más a lo de afuera, ¿verdad? El cine americano, el cine europeo, el cine incluso de otras latitudes. Pero ¿qué necesitamos como público para animarnos más a consumir nuestro cine, más allá del tema nacionalista, quiero decir? Sí, yo creo que ahí hay que hacer una culpa nosotros como realizadores Mm, y lo que necesita el público son historias que les permita mm, conectarse, con ujú, las que se vean reflejados, donde se rían, donde se entretengan o si quieren también se asusten en algún caso. mm, Pero el cine ecuatoriano tiene que acercarse a su público y esa es la manera de llenar esas salas, como construir o crear o darles historias que les permita conectarse, entretenerse, ir en familia, ir en amigos. Yo siento que es ahí el momento que nosotros como realizadores trabajemos también pensando más en nuestro público, que eso es lo que siento que hemos hecho con este proyecto. Ahí vamos a encontrar justamente esta sinergia. No solo es cine Dices, bien hecho, es cine de sí. calidad, pero además es un cine que busca hablarle al público ecuatoriano, ¿no? Dices nuestro cine, un cine para nosotros, pero también el cine se hace para que lo vean en otras latitudes. Hoy en día hay muchas formas de ver cine, ¿no? Tenemos estas plataformas a las cuales entiendo es muy difícil para acceder al cine ecuatoriano, pero ya tenemos muy buenos materiales. ¿Qué opinas o qué pasa allí? ¿Por qué no podemos estar en Sí, las plataformas? plataformas, a ver, el cine ecuatoriano no tiene acceso a plataformas en general, no porque no tenga la calidad, Mm, sino porque no somos un territorio interesante, en el sentido que somos un territorio muy chiquito para el market share de Netflix o de Amazon. mm, Entonces, invertir recursos en comprar películas ecuatorianas o series ecuatorianas versus lo que van a recibir en suscripciones no tiene sentido a nivel negocio para estas plataformas. Entonces, solo por eso no estamos ahí. ¿Ya? mm, Y eso es importante decirlo, porque no, digamos, el Netflix, Amazon invierte en Colombia, invierte en México, invierte en Brasil, invierte en Argentina, porque son los grandes mercados de Latinoamérica que a su vez hacen que ecuatorianos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos nos suscribamos para ver películas mexicanas o novelas mexicanas. Entonces, el sistema de clásico de plataformas actual no tiene un acceso al cine de regiones muy chiquitas como la nuestra, ¿ya? Pero eso yo le veo el lado positivo. Eso quiere decir que el cine ecuatoriano se ve en el cine. mm, Lo tenemos que ver en la pantalla grande y por eso tenemos la oportunidad de tener estas películas, de tener ahora nosotros, mi papá y el perro, en todos los cines a nivel nacional, como un espacio de difusión del cine bien hecho en Ecuador. mm. Entonces, les recomiendo que vayamos, que llenemos. Ahorita es la única manera de ver la película en salas y eso también es algo que tenemos que valorar y abrazar, ¿no? O sea, qué Sí. lindo poder verle como tú la viste a la película, con un Sí, y lo, sonido. lo pregunto también porque bueno, yo dirijo una comunidad de personas mayores que se llama Guiarte, donde tenemos charlas sobre cine, y en la comunidad se conectan personas de Guayaquil, de Ecuador, pero que viven en otros países. Entonces me dicen, pero ¿y esa película la puedo ver en streaming? O sea, sí tienes ahí un mercado de ecuatorianos por el mundo Claro. que podrían conectar si estuviera en plataforma. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tendría que hacer una película ecuatoriana para que Netflix le abra sus puertas, Apple le abra sus puertas? A O ver, no es tan interesante para la película ecuatoriana, planteándolo para de esta nosotros manera? sería ideal, sería increíble, Mm, pero lo que te digo, cómo funciona, somos un mm, mercado muy pequeño, entonces no les interesa. Entonces, yo diría, para que te abra una película así, tenemos que ser una película que ya gane o esté nominada al Oscar, o sea, ya una cosa, festivales. un Mm. festival, pero muy, muy importante. Y ustedes han Yo, estado en festivales, nosotros, leí un poco, ¿no? nosotros tuvimos de Ajá. festivales, todavía estamos en una negociación, probablemente estemos en territorio americano en un futuro cercano. La película se pueda ver en Estados Unidos en cable. Eso es algo que se está logrando y que Mm, ya vamos a tener noticias pronto y poder oficializarlo. Y de ahí existe esta plataforma que te decía, que es una plataforma de un colega que se llama Cholo mm, Plus,
que sí tiene acceso, es una página web, www.choloplus.com, me parece, y ahí puedes ver tan distintos y puedes ver todo el cine ecuatoriano y para nuestros amigos que nos ven de afuera, ahí y cuesta creo que el alquiler $3, $4. Mm, Entonces sí hemos buscado maneras de tener esa posibilidad para los migrantes, para la gente afuera que quiera ver cine ecuatoriano. Y existen estas plataformas más independientes, locales, pero que sí buscan eso. Entonces, nosotros, mi papá y el perro, probablemente a mediados de año puede estar en esta plataforma para que la gente de afuera la vea también. Pero es eso, es como estamos, no nos dan acceso, pero buscamos maneras. Es lo ujú. importante. Fantástico, Pablo. Y ya para ir cerrando, quiero hacerte un par de preguntas personales muy cortitas. Tú, Pablo, ¿qué creencias sobre la edad te gustaría que cambie en nuestra sociedad? A ver, yo te diría que la idea de que ya somos inútiles para la sociedad, creo que eso tiene que cambiar. Yo creo que no hay mejor experiencia que los años vividos y qué lindo. Yo espero poder hacer cine y hacer películas hasta mis 80, o sea, seguir en set, porque probablemente las películas que haga a esa edad sean películas mucho más maduras o más, o sea, sean diferentes, ¿no? Y ojalá pueda así. Entonces creo que debemos como sociedad quitarnos esta idea de la jubilación como una jubilación también laboral porque yo siento que tenemos que seguir siendo activos y trabajar hasta que podamos, hasta los últimos años, ¿no? Entonces, Ujú. sobre todo eso, porque todavía siento que los 65 años es muy joven para Sí. jubilarte de tu trabajo. Me Pues parece tienes una bien. sobrevida, por estadística lo sabemos, por acaso, tienes una sobrevida de 30 años. De hecho, se habla ya de que la edad adulta mayor es la etapa más larga de nuestra vida, donde pasan además muchas transiciones, muchas cosas de las que todavía nadie está dando cuenta. No hay muchos estudios sobre lo que está pasando con esta longevidad que estamos viviendo, así que qué bueno que tenemos aquí en Ecuador un cineasta que está observando el fenómeno. Y ya para cerrar este tema de preguntas personales, te quiero hacer una última pregunta y es, si tú tuvieses la oportunidad de hablar con tu yo de más adelante, de 70 años, ¿qué le preguntarías? Linda pregunta. Yo creo que, O qué te gustaría que te diga? No sé, o no sí. sé, yo creo que si, si hiciste todo lo que querías hacer. En la película Mm, hay un momento lindo, sin spoilear, pero que sí. el abuelo le dice el papá le dice a Sebastián, la vida es de lo que haces y de lo que te arrepientes. Mm, Para mí esa frase es súper linda. O sea, hay momentos, ya van a ver la sí. película, pero y los que Mm. ya la han visto, recomiéndanla, pero así como te ríes, hay estos pequeños momentos padre-hijo que me gusta un montón y siento que eso espero también poder tener esa lucidez de poder hablar de las cosas así, ¿no? Entonces sí, yo te El diría que Pablo eso. de 70 años le hablaría al Pablo me dijiste que estás en menos de 40, me parece, ¿no? 39, 39, De ahí treinta y borde. nueve terminando ya la decena. Le diría eso. Sí, yo te diría que sí. La vida es lo que haces y de lo que te Y de arrepientes. lo que te arrepientes. Entonces, en conclusión, ¿qué tienes que hacer? Hay que actuar. Hay que Hay que actuar. actuar. Eso mismo. Exacto. No, y yo creo que el cine y hacer cine es una manera de actuar, una especie de revolución. No es la Claro. manera de este país que es así. Entonces, Ujú. hay que seguir haciendo, contar historias. A la final, lo que hace el cine es contar historias que nos permiten conectarnos con nosotros, pero también que tú como espectador vivas, te transformes y de alguna manera te atravieses la historia, ¿no? Entonces, eso queremos siempre con los realizadores. Así es, Pablo. Muchísimas gracias por esta conversación. El cine nos permite vernos desde afuera y a veces también comprendernos mejor desde adentro, como bien lo dices. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Gente Grande. Muchas gracias, Alexandra. Quiero invitar a todo el mundo a continuar yendo al cine. Vayan a ver nosotros, mi papá y el perro, que está en todos los cines a nivel nacional. Esta semana, que es nuestra segunda semana ahora en cartelera, por favor, vayan, llenen estas salas, hagan que esta película siga estando en cartelera y que la gente pueda conectar más y más con el cine bien hecho desde Ecuador. Una comedia bien ecuatoriana,
pero que les va a hacer reflexionar, les va a hacer mirarse al espejo y también les va a hacer reír mucho. No se pierdan Nosotros, mi papá y el perro. Tienen también redes sociales, si quieres mencionarlas para que lo sigan. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, como Nosotros, mi papá y el perro. Fantástico. Ahí pueden ver making of, fotos de cómo fue el proceso, fotos del cast, quiénes están involucrados. Hay entrevistas, hay podcast, hay un montón de material que ya pueden compartir, ya pueden ver que es un material que complementa a su ida al cine. Entonces, eso, muchas gracias y síganos. Gracias, Pablo. Y quiero dirigirme ahora a la audiencia de este programa, contándoles que en Guiarte creemos que las conversaciones que abren preguntas son las que nos mantienen activos y conectados. Guiarte es una comunidad donde personas mayores encuentran espacios de movimiento consciente, aprendizaje y encuentro. Soy Alexandra Landazuri y esto fue Gente Grande. Nos vemos la próxima.